Bueno, y estamos en un nuevo programa de Pensándonos a nosotros mismos y comenzando a la vez un ciclo donde vamos a abordar la complejidad que significa la cuestión o la causa Malvinas. Y hoy tenemos como invitado, a un honor para nosotros, a un amigo, un compañero, pero además un veterano de guerra de Malvinas. Fernando, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Contamos un poquito cómo te vinculaste a Malvinas. Bueno, vincularme fue por el servicio militar, ¿no? En principio. Estaba cumpliendo el servicio militar ya con 14 meses de antigüedad. Ocurre la recuperación de Malvinas y me toca estar en ese lugar. ¿En qué regimiento? En el regimiento 3 de Infantería de la Tablada, que ya, bueno, no, el 3 de Infantería existe, no en la Tablada. Y llega la notificación que te vas a Malvinas. Llega la notificación, la confusión, el análisis personal que hacía uno entre dar el paso para ir a la guerra y el fervor popular, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue tu viaje? ¿Cómo llegaste a Malvinas? Bueno, yo llego a Malvinas el 13 de abril, todo un viaje desde Palomar, estoy haciendo memoria, sí, desde Palomar a Río Gallegos, quedarnos ahí esa noche y al otro día ir a Malvinas, el 13 de abril. ¿Y el lugar de destino en Malvinas? Bueno, Malvinas en un principio nos sitúan en las afueras de Puerto Argentino, pero como yo era conductor, llegan los vehículos por barco que nos correspondían y me destinan a otro lugar, ya más en las afueras, más cerca del cuartel de los Moby Group, que era, y donde estaba al mando el escuadrón de caballería blindada. ¿Y cómo fueron los preparativos? ¿Cómo era el espíritu de los veteranos? Bueno, si hay algo que es difícil es esperar, ¿no? Sí. Es difícil esperar. Y el tiempo se hacía monótono, transcurría sin novedades, tratando de cuando recibíamos alguna revista o algún diario o podíamos escuchar en alguna radio de Uruguay, de enterarnos qué era lo que se hablaba y qué era lo que se decía, pero también en nuestras charlas íntimas en un pozo o en algún lugar de reunión, era, bueno, si tiene que ocurrir algo, que ocurra ya y empecemos, porque esta espera es terrible. ¿Y cuándo tomaste contacto con, digamos, ya el enfrentamiento? Bueno, a mí me tocó tomar contacto ya el 1 de mayo, los primeros bombardeos. ¿Estabas en dónde? Ocurrieron a las 4 de la mañana y estaba durmiendo en el jeep y sentí las primeras bombas y había mucho movimiento aéreo con ejercicios durante esos momentos. Y me bajé, una inmensidad esa de la noche, y lo primero que veo son unos aviones que me pasan por arriba de la cabeza, muy bajos, y la primera reflexión que se me ocurrió es, estos pelotudos están haciendo ejercicio hasta ahora. Y no eran los nuestros. No, después empecé a deducir que la iluminación del aeropuerto no eran focos, y ahí empieza uno a tomar conciencia de dónde estaba parado y empieza a tallar el miedo. ¿No? ¿Vos venías, antes de llegar a Malvinas, tenías ideas de lo que significaba Malvinas o de lo que de alguna manera en la escuela habías
Sí, no en profundidad, pero sí sabiendo que era un territorio que nos pertenecía y que estaba ocupado por los británicos. Primer contacto entonces con el fuego, enemigo, y ¿cómo son los días posteriores? Bueno, después era, por lo menos los próximos 5 o 10 días, se va intensificando el bombardeo y uno empieza a aprender a cómo resolver eso, cómo subsistir en ese lugar y cómo resuelve uno para adentro mismo. O sea, si ese miedo lo termina paralizando o ese miedo, que es lógico y de ser humano, empieza a activar otras cosas dentro de uno. Facundo. Estaba pensando en esto que decías, ¿no? De la experiencia subjetiva que tuviste ahí en los primeros días y en el transcurso de la guerra, que yo recuerdo que cuando se declaró la guerra estaba en la escuela primaria y era difícil representarse lo que allí pasaba. Y quizá después uno tuvo más acercamiento por testimonios o bien por algunas películas que han tratado de narrar esto, como es Los chicos de la guerra o Iluminados por el fuego. ¿Reflejan algo de la experiencia subjetiva que vos tuviste? ¿Por dónde pasaba lo que vos ibas sintiendo? Hablabas del miedo, pero ¿qué otros pensamientos, qué otros afectos iban apareciendo ahí? Mira, yo en principio creo que ninguna de estas dos expresiones cinematográficas expresan la realidad del sentimiento del conjunto de los veteranos de guerra en Malvinas. Expresan una porción mínima, ¿no? Expresan el sinónimo de chico de la guerra que se hace caca y pisa encima. Pero ese no fue el porcentaje, porque si ese hubiese sido el porcentaje, la guerra hubiese durado 24 horas. El porcentaje existe y el miedo es humano y hay quien lo puede transmitir en un acto de valor, como han hecho muchos compañeros, a quien lo puede transformar en una realidad de estar sin salir corriendo, como me ha pasado a mí, o en pegarse un tiro en una pierna para que me evacúen en el primer avión que salga. Puede pasar. A ver, no estamos haciendo un análisis para catalogar a cada uno, sino qué es lo que se representó. Y me parece que una nación lo que tiene que recuperar son los actos de heroísmo. Hay una frase que dice que uno se parece a los recuerdos que elige conservar. Y me parece que tenemos que empezar a rescatar el heroísmo y lo otro como un factor humano. O sea, a ver, esta visión del chico castigado por el superior, como que el enemigo es el superior, es cambiar el objetivo del enemigo. El enemigo es el mismo hace 200 años. Y hubo superiores que han tenido acciones deshonrosas y hubo tipos que tuvieron acciones heroicas. Y para nuestro futuro y para nuestros chicos y para nuestra historia hay que rescatar las heroicas. Y después para adentro tendremos que discutir las deshonrosas. A lo mejor nos equivocamos en cómo formamos o cómo elegimos o en muchas otras cosas. Pero me parece que lo rescatable para nuestra historia no es ponernos en el lugar, enfrascados en el lugar de una pobre víctima, cuando yo siempre me hago la misma pregunta. Hoy, si uno toma un chico de 18 a 20 años hoy, pues salgo acá a 2 cuadras del estudio y quiero tomar un chico de 18 a 20 años y lo quiero llevar hacia donde yo quiera. ¿Va a ir? No. ¿Cómo no fuimos nosotros? O como no fue el pueblo argentino. El pueblo argentino expresó lo que sentía. Porque si no, instalaríamos una ideología muy fácil. Largamos, no sé, 30.000 servicios en todo el país y orientamos a la gente a que apoye, no sé, la venta de la Patagonia. Mañana la vendemos. No va a pasar. ¿Cómo era el espíritu en Malvinas, sobre todo de los conscriptos? El espíritu era la supervivencia, en principio. Era comer en el día a día, ver cómo poder
sortear las situaciones que nos presentaba el tiempo y el lugar, el frío, el agua, las mojaduras, pero también el saber que ya estábamos ahí, que no podía salir caminando y irme a mi casa, y que había que enfrentar lo que estaba. Y lo que estaba del otro lado eran los británicos. ¿Cómo volvés? Termina el conflicto y ¿cómo regresás al continente? Bueno, en principio el 14 de junio con mucha bronca, ¿no? Con mucha bronca de sentir que habíamos perdido la guerra y que no podíamos recuperar ese territorio. No era tanto el perder la guerra, el saber que había de vuelta delante nuestro se enarbolaba otra bandera que no era la Argentina. Y desde ahí pasamos a la incertidumbre de saber qué iba a pasar con nosotros. O sea, nosotros estábamos en una situación de prisioneros de guerra con un responsable del Poder Ejecutivo, a mí no me gusta llamarlo presidente, un responsable del Poder Ejecutivo diciendo que todavía con afrentas en la prensa, ¿no? Y bueno, ahí estaba nuestro destino. O nos devolvían al continente o éramos prisioneros de guerra y la escalada, Dios sabe dónde terminaría. Teniendo la historia de los británicos encima, o sea, estamos hablando de un pueblo, de un país que no es especialmente de generar la paz en el mundo, ¿no? Y volvemos en un buque británico, el Canberra, un buque de pasajeros, que es, para hacer un paralelismo, es un buque similar al Queen Mary o Queen Elizabeth, que era de la serie Crucero del Amor, una cosa así. Tampoco veníamos pasajeros de crucero, habían vaciado el crucero y veníamos durmiendo en el piso, ¿no? Y en el viaje también seguían los mismos comentarios, o sea, o íbamos a Puerto Madryn o nos desviaban, o sea, porque seguían las discusiones diplomáticas. Con 2 destructores al lado, dándonos de comer, me imagino que tranquilizante, porque nunca me sentí tranquilo. Yo no había navegado nunca, me sentí muy tranquilo. Para que no hubiese una revuelta, esa cosa de los argentinos, que nos juntemos 100 tipos y le tomemos el barco con una revuelta, ¿no? Ya son inteligentes, les ha pasado, no iba a ocurrir de vuelta. Y alimentarnos teníamos que alimentar, así que no había mucha opción de decirle, no, esto no me gusta o aquello, lo que venía se comía. Con cosas de la cuestión popular que nos ha causado muchas gracias, ¿no? Analizándola en el tiempo, ¿no? Cuando llegamos al barco nos llevaron un pesquero desde el puerto de Malvinas hasta el crucero. Pesquero chiquito, que llegamos al lado de semejante buque y la puerta de ingreso del buque estaba allá arriba. Y había que pararse en la baranda del pesquero. Yo con mi temor al agua, último fui. Dije, si no se cae ninguno, yo subo seguro. Bueno, ingresamos al buque y el primer golpe era una calefacción, un calor hermoso. Nos empezábamos a sacar todo lo que teníamos, los 15 minutos que tal. Cuando llegó el último que fui yo, los que habían subido primero estaban en calzoncillo y en pata. Nos llevaron a cubierta, nos hicieron sacar toda la ropa. Nos revisaron todas las pertenencias y nos dieron ropa nuestra misma, limpia, que habían rescatado de los galpones. Primer acto humanitario. Y nos ingresan al buque, nos van dando distintos compartimientos. A mí me toca la parte del salón de baile, dormir ahí en el piso, en los sillones. Prohibido fumar. O sea, cuando nos revisaron las pertenencias, lo primero que nos sacaron los cigarrillos por las alfombras del barco. ¿Cómo ocurrió? No sé. Pero pasó un cartón de cigarrillos. Esta cosa de los argentinos, ¿no? ¿Por dónde? Se la no sé, pero no sé cómo, de desnudo a vestido, un cartón de cigarrillos. Y fumamos todo el viaje. Y fumando todo el viaje llegaron a Madryn, si no... Llegamos a Puerto Madryn. A Puerto Madryn, pero de ese tema vamos a hablar en el segundo bloque y de otros temas más que tienen que ver con la experiencia de Fernando Préstamo en Malvinas.
Bueno, estamos en el segundo bloque de Pensándonos a nosotros mismos y contabas que llegaron a Madryn. ¿Qué esperaban cuando llegaron a...? No sabíamos qué íbamos a esperar. En realidad éramos 4.000, creo que 4.150 en ese buque. Y bajamos la escalerilla del barco, un cordón policial que no le veíamos el fin, y nosotros caminando en el medio y a los costados de ese cordón gente. Estaba muy bien organizado. Hasta un punto se terminó el cordón y quedamos en medio de la gente. O sea que trataron de impedir que el contacto, pero llegó un momento que quedamos en el medio de la gente. Desde el fin del cordón al camión que nos trasladaba había 70, 80 metros. Quedamos en el medio de la gente. ¿Qué nos daba la gente? Abrazos, afecto, gracias. Yo termino de subir al camión y se me colgó uno del cuello llorando y diciendo gracias hermano, gracias hermano. Lo tuve que soltar porque el camión arrancaba y nos íbamos a caer los dos. De ahí nos llevaron al centro ahí de Puerto Madre, un galpón, y nos daban mate cocido, té y canastas de pan. Y nos dimos cuenta que hacía 2 meses que no veíamos el pan. Bueno, le digo a un chiquito, 12 años, 13 años, si me puede ir a comprar cigarrillos, y le daba la plata y me dice sí, no me agarró la plata y salió corriendo. Me olvidé. A los 20, 25 minutos llegó el nene con los cigarrillos y le digo, pero espera que te doy la plata. No, mi papá me dijo que no, que los pagaba él. Empezaba ya ese reconocimiento del pueblo. De la gente, sí. Bueno, de ahí nos iban moviendo porque iban trasladándonos a Trelew. De Trelew en avión, que ahí me pasa lo contrario entre el aeropuerto, ¿no? Voy al kiosco a querer comprar un alfajor y me lo cobraron como el precio de 3 alfajores. Pero siempre hay. Avión a Palomar, llegamos de noche a Palomar, nos reúnen en un hangar, una persona que no sé, algún oficial de alto rango en ese momento, nos dice que nos van a llevar a Campo de Mayo. Un enojo total, nosotros estábamos contando las horas que íbamos a tardar de Palomar a Tablada, a dejar las cosas y irnos a casa, ¿no? Pero también vivíamos un servicio militar dentro de ese contexto en el cual, si uno no estaba de acuerdo, se lo aguantaba. Y subimos a un micro, ese chofer del micro, que no sé quién es, pero la verdad que un tipazo, que lo llenamos de número de teléfono, y no solo nos agarraba los números de teléfono, sino que me decía, pónganme en 2, uno alternativo por las dudas que no me pueda comunicar. Y él nos daba los papeles y las lapiceras. Y se encargó de llamar a las familias. A las familias. O sea, Facundo. Y vos hablabas del reconocimiento de quienes los recibieron, que era básicamente la gente del pueblo, ¿no? Pero simultáneamente con eso también impresiona como un cierto silenciamiento que padecieron, ¿no? Quizá por otros grupos, sobre todo grupos políticos dominantes o medios de comunicación, inmediatamente después de regresar de la guerra. Sí, yo creo que el primer puntapié inicial de la desmalvinización la da el mismo gobierno militar, escondiéndonos, porque a todo esto sigue que nosotros, bueno, pasamos Campo de Mayo y volviendo al cuartel de Tablada a los 3 o 4 días de estar en Campo de Mayo, nos traen en micros con las ventanillas tapadas. A ver, el idiotismo del poder, le llamo yo. Las fábricas pararon y salían los obreros a camino cintura a esperarnos, con ventanillas tapadas, no ventanillas tapadas. Cuando uno, algo está en el sentimiento popular, difícil que se pueda ocultar, por más que lo intente. El que lo intenta es un... Pero ¿y cuál fue el sentimiento de ustedes frente a esa discordancia, frente a esa receptividad en correlación con ese ocultamiento o ese intento de ocultamiento? Nosotros sentíamos, a ver, la rebeldía de los 20 años. No teníamos este análisis que por ahí tengo hoy a los casi 50. Teníamos la rebeldía de los 20 años. O sea, decirme a mí que no podía hacerme ver o no podía abrazar, la verdad que me importaba un pito. Yo iba a abrazar al hermano por el cual había estado peleando.
Eso no me lo podían impedir, salvo que, no sé, me hicieron una barricada de militar y me pegaran 40 palos en la cabeza. Ha sido muy difícil. Y Fernando, ¿cuánto tiempo tardaste en contar toda la experiencia tuya en Malvinas? O sea, vos llegaste a Malvinas, tuviste el reencuentro con tu familia, etcétera. ¿Cuánto tardaste en contar esto? 20 años en empezar a hablar de la causa Malvinas. 20 años. 20. Sin hablar, directamente no hablaste de... Sin hablar. ¿Y cómo fue tu primera experiencia? ¿Con quién empezaste a hablar de esto? Bueno, mi primera experiencia, a ver, mi no primera... deja de asombrarme lo que me decís, 20 años no hablando... Mi primera experiencia es en el mismo año 82. Sí. Donde se hace una marcha de veteranos en la 9 de julio. Voy a esa marcha pensando encontrarme con reivindicaciones de lo que habíamos vivido y me encuentro visualmente llevando la batuta de algunos grupos arriba del escenario a uno de mis compañeros de los que se había pegado un tiro en la pierna para rajarse. Y ahí me di cuenta que estaba en el lugar equivocado. Me di media vuelta y me fui. Desde ahí no volví más a participar en nada, por 20 años. Me dediqué a trabajar, me dediqué a poder insertarme socialmente, me dediqué a mi vida de soltero, pero no... cada lugar que intentaba ir no encajaba. Sentía que no era, que podía expresar lo que yo sentía o lo que yo quería. Y empecé a encontrar ese lugar ante un llamado de un compañero que hacía esos 20 años que no lo veía, que había hecho el servicio militar conmigo, que había estado en Malvinas conmigo, que es César Trejo, y para ver la película de la Comisión de Familiares Locos de la Bandera. Facundo. Pensaba también, como psicoanalista no puedo no hacerlo, que mucho se habla de los efectos que produjo la guerra sobre los veteranos. Vos hablabas de los 20 años de silencio, pero también uno sabe que hay estadísticas que señalan otras formas de padecimiento muy importantes, más allá de los suicidios, que es por ahí lo que más se comenta mediáticamente. Pero tanto en tu experiencia como en la de los otros, ¿qué implicó esa vivencia traumática que te impuso, por así decir, esos 20 años sin poder terminar de hablar de lo que había sucedido allí? No, yo, a ver, no hablaba porque por una cuestión de no sentir, de no poder encontrar mi espacio. Por formación previa, por acompañamiento familiar, por un montón de cosas, fui procesando Malvinas como causa y Malvinas como guerra, de una manera positiva. Y eso pasa porque uno empieza a tomar valores de que estábamos recuperando un territorio que nos pertenece por una causa nacional, popular y justa, que quizás no es lo mismo que pasa con los diagnósticos generales, porque cuando uno generaliza, seguro que en algún lado le está errando. Y cuando se generaliza en la medicina, cuando se generaliza en el tratamiento de veteranos de guerra, le estamos errando. Estamos en este momento, y nos ha pasado en nuestros casi 30 años de Malvinas, que se han importado tratamientos hacia los veteranos de guerra. Y desde donde más se han importado, de Estados Unidos. Lugar que tratan soldados que invaden territorios que no les pertenecen y van a luchar por algo que no les importa. Entonces, en esos casos se empiezan a trabajar los objetores de conciencia. El tipo que fue y bombardeó una población civil, o el tipo que agarró una ametralladora y mató chiquitos de 12, 13 años. Ese hombre seguro que termina en el suicidio. Ahora, en el caso de los veteranos de guerra argentinos, la situación es completamente diferente. Empiezan a ocurrir los suicidios, esto es una teoría, ¿no? Por supuesto. Cuando el veterano no encuentra su lugar en la sociedad, que encuentra la espalda en sus dirigencias y no puede expresar la verdad de por qué estuvo en donde estuvo y por qué hizo lo que hizo, sino que otros
que no estuvieron, que no tienen ningún antecedente propio que le dé altura moral para hablar de la situación, empieza a explicar qué es lo que vivimos los veteranos de guerra. ¿Y qué sentís vos cuando lees, por ejemplo, artículos como el de Walker hace poco en La Nación, que dice no nos metamos con los ingleses o dejémoslos tranquilos a los isleños porque ellos van a poder hacer un país serio, o los artículos de Caparrós o todos estos? Bueno, reafirma un pensamiento, reafirma que el imperio le paga bien a nuestros traidores. Reafirma esta cosa de la historia de los ministros de Economía que tenemos, que nos han vaciado las arcas y después terminan dando conferencias en el mundo sobre economía, que no sé qué explicarán cómo vaciar las arcas de los países subdesarrollados. Y esta gente es lo mismo en un cuarto, quinto nivel. Periodismo que no resiste un debate, periodismo que nos ha pasado con La Nata en la Feria del Libro, o sea, hizo todo un artículo diciendo lo mal que honrábamos a nuestros seres por el desastre edilicio que era el cementerio, y cuando se lo increpó con fotos actuales y no trucadas, no solo rehusó el debate, sino que se levantó su conferencia de prensa y se fue. Y no se lo increpó con falta de respeto, lo increpó con discutamos a ver cuál es tu verdad y cuál es la mía. Se van porque no tienen argumento, porque van a terminar mostrando sus verdaderas intenciones. Y vos hablamos de la desmalvinización como fenómeno, que es digamos, un fenómeno de arriba hacia abajo, las élites intelectuales, las élites políticas, tapemos Malvinas, las élites mediáticas, todo, ocultemos, tapemos. Y el pueblo por abajo reconociendo, ¿no? Malvinas como el hecho histórico más homenajeado de todo el siglo pasado. Cuando vos ves eso, ¿qué sentís? ¿Sentís que hay una posibilidad? Por supuesto. Eso es lo que da la fuerza de seguir en el camino sin apartarse, de tener la posibilidad, que yo digo siempre que tuvo Moreno en las invasiones inglesas, de poder elegir de qué lado estar. Bueno, nosotros seguimos eligiendo de qué lado estar y eso nos da la fuerza. En un momento donde todo es comprable, ¿no? Donde lo más importante es llegar al piso en Puerto Madero. Yo quiero seguir viviendo en mi barrio de nacimiento, en Villa Lugano, modestamente, pero con la frente y el pecho erguido. Cerrá, Facundo. No, pensaba en esto que decías y la importancia de la memoria colectiva, ¿no? También como un proceso de reparación histórica sobre el conjunto de la trama social. Me parece que es algo que por allí nos debemos todos, no solamente los veteranos de Malvinas, sino el conjunto del pueblo, ¿no? Una recuperación de Malvinas en los términos que vos decías, más en la trama de una memoria colectiva que rinde homenaje, pero que también celebra y encuentra ahí un punto de identificación común. Sí, es más, yo digo que nosotros, desde nuestra posición, porque no deja de ser una posición dentro de la sociedad, estamos dispuestos a cualquier convocatoria que haga el Estado para discutir Malvinas, porque me parece que Malvinas lo tenemos que discutir, con las posiciones de todos, y discutir Malvinas. Creemos tener argumentos históricos, argumentos personales y demostraciones sociales para dar ese debate. Lo que no logramos es armar la mesa del debate. O sea, se nos quiere instalar el pensamiento único. Y nombra 3 héroes de Malvinas, 3 personas que vos consideres que son héroes de Malvinas y que de alguna manera tendrían que ocupar un lugar importante en la historia. Sobre todo, o que hayas tenido contacto o que hayas tenido referencia a través de la batalla. Bueno, primer referente de la guerra y social es Julio Cao, por lo que dejó expresado antes de ir a Malvinas y lo que expresó desde Malvinas en vida. Y después hay muchos más, pero yo voy a tomar 2 que tienen que ver con mi estancia en Malvinas. Uno es un sargento primero, que es el sargento primero Ron, un nombre que lo conocí en Malvinas, el nombre del escuadrón de Malvinas, del escuadrón de caballería, un tipo que me dejó una imagen desde cómo se puede ejercer el orden y la conducción
desde la simpleza de un tipo. Un tipo que me cosió el botón de una camisa. ¿Te cosió el botón? ¿Y el tercero? El tercero es el sargento Cabrera. ¿Por qué? Fue el tipo que, habiéndome conocido también en Malvinas, en una noche me llevó a esa posibilidad única que tenía de hablar por teléfono una sola vez en su estadía a su familia. Él tenía un hijo nacido en su estadía en Malvinas, una hija. Y me llevó con él para que yo pudiera hablar por teléfono a mi casa. Yo marqué por teléfono, no me pude comunicar, lamentablemente, pero el gesto estuvo. Y después los mismos soldados, que yo algunos los conocía ya, algunos los sigo viendo hoy porque son de mi barrio también, me contaron cómo resistió su retirada con su propia vida, él con una ametralladora defendiendo la retirada de esos soldados. Y quedó allá. ¿Recordarnos el nombre? Sargento Cabrera. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a vos. Esperamos contar de nuevo con tu presencia en Cómo no. Pensando. Gracias, Facundo. Gracias.